pues hablaremos acerca de estos trastornos del movimiento frecuentes, como se ha dicho en la introducción, y pues rara vez considerados y por lo tanto poco tratados. Vamos a ver una actualización de estos trastornos del movimiento y mencionar algunos otros que también van acompañados de movimiento, que son frecuentes en población geriátrica y que afectan la estructura, la calidad del sueño. Em, a manera introductoria, recordar, ya sé que han tenido ya, que han revisado algunos temas del dormir, pero es importante recordar que las funciones del dormir son siempre dignas de tomar en cuenta, ya que sabemos que a lo largo de la vida, no solo en el adulto mayor, es esencial para la salud física, mental y para una expresión adecuada de las funciones cognitivas. Los trastornos de sueño aumentan en población geriátrica debido principalmente a cambios biológicos, enfermedades y pues los tratamientos farmacológicos utilizados que afectan la expresión natural del dormir. Em, de manera natural, aún en ausencia de alteraciones del sueño, los adultos mayores tienen cambios fisiológicos previsibles en la manera en que duermen. La arquitectura de sueño, aquella estructura de las etapas de sueño, la transición a la vigilia, se ve afectada debido al propio proceso de envejecimiento y a la regulación de los ritmos circadianos. Y todos los trastornos de sueño hoy en día, también los que hoy nos ocuparán, se asocian con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, caídas frecuentes y, por supuesto, esto empeora la calidad de vida. Los cambios generales en el adulto mayor es que tardan más en dormir comparados con otros momentos de la edad. Este es el primer indicador de calidad de sueño. Despiertan frecuentemente y también con frecuencia tienen dificultad para volver a dormir. Segundo indicador de calidad de sueño, la continuidad la tienen afectada. La profundidad, que es el recordar los sueños, el 20% de la etapa más profunda del dormir, que es el sueño REM, también la tienen aumentada. Entonces, este es el tercer indicador de calidad de sueño. Y por último, la duración, que también se modifica en este momento de la vida. Aumentan entonces las etapas 1 y 2, que se conocen como sueño ligero, y las importantes para la restauración física, que es la N3, y para la restauración cerebral, que es el REM, se reducen debido a una mayor fragmentación en la estructura del dormir y una menor eficiencia de sueño. En este gráfico vemos estos indicadores comparados con el adulto joven. Em, los adultos mayores en azul pasan más tiempo despiertos en la noche, tienen más duración de la etapa 1 y 2, que conforman el sueño ligero, menos sueño de ondas lentas o sueño 3 y menos sueño de movimientos oculares rápidos. Respecto de la duración, requieren entre 7 y 8 horas de sueño. Esto no difiere significativamente, sin embargo, se modifica por lo ya mencionado y porque suelen dormir en diferentes momentos del día, hacer siestas cortas y generalmente más de una, lo que hace que tengan una expresión diferente del dormir. Y entonces, la edad aumenta el tiempo para dormir. Las personas mayores de 70 años tardan alrededor de 30 minutos en dormir, y arriba de los 80 años este tiempo para dormir aumenta alrededor de 40 minutos. La eficiencia de sueño, que es aquella calidad del dormir, es el cociente de dividir el tiempo que estamos en cama entre el tiempo que logramos dormir, daría una eficiencia del 100% si durmiéramos toda la noche. Pero en condiciones normales es 90 en el adulto joven la eficiencia de sueño, baja a 80 en personas mayores de 70 y baja todavía más a 76 en mayores de 80 años. Más arousals nocturnos, todos despertamos, todos nos movemos en la noche, cambiamos de postura y esto se incrementa en el adulto mayor hasta 27 eh, movimientos, arousals, microdespertares por hora llegan a presentar incluso sin un trastorno de sueño. Y esto, por supuesto,
estas activaciones nocturnas naturales van a aumentar en presencia de uno de los trastornos que hoy revisaremos. Entonces, esto da como resultado un sueño más ligero, menos restaurador, afecta el estado de alerta diurno y, por supuesto, el rendimiento cognitivo. Em, Respecto del ritmo circadiano que también ya han revisado, los cambios en la producción de melatonina y cortisol dan cuenta de esta falta de asociación con el ritmo circadiano y un patrón nocturno típico en el adulto mayor es que se acuestan muy temprano, a esta hora están preparándose ya para dormir, pero también despiertan muy temprano, lo que se conoce como fase avanzada de sueño, que rompe el ritmo natural y da lugar también a algunas otras alteraciones. El insomnio, tema también ya revisado en su programa, em, es muy prevalente en el adulto mayor y llega a afectar hasta el 50% de esta población y en personas mayores de 75 años supera el 20% y más de la mitad de las personas reportan síntomas persistentes con mal dormir. Vamos a enfatizar un poco, recordar lo que han revisado en relación al insomnio, porque precisamente los dos trastornos de movimiento que hoy revisaremos suelen producir una queja de insomnio, tanto de inicio, dificultad para dormir, como de continuidad, dificultad para volver a dormir después de un despertar nocturno. Las causas del insomnio, por supuesto que se conocen, son multifactoriales, pueden ser médicas, también asociadas a otros trastornos de sueño, como hemos mencionado, alteraciones psiquiátricas, ambientales, conductuales, pueden dar cuenta de esta alteración del sueño y condiciones propias de la edad, como el dolor crónico, depresión o ansiedad, suelen aumentar la prevalencia del insomnio en este grupo etario. Y bueno, causas diferentes y también debemos agregar y considerar el manejo farmacológico de diferentes condiciones también propias de la edad. El insomnio ocasionado por los temas que revisaremos, pues aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de padecimientos metabólicos, el riesgo de caídas y alteraciones cognitivas. También produce mayor proclividad a alteraciones psiquiátricas, depresión, ansiedad particularmente, y tiene un impacto más claro en los adultos mayores. Y por supuesto, también hay una clara relación reportada en la literatura que hasta el 35% de las personas con demencia van acompañados con un trastorno del sueño. La causa que contribuye al deterioro cognitivo y se retroalimentan en una relación bidireccional es la disminución del sueño REM y el aumento de la vigilia intrarregistro, es decir, aquel tiempo que pasamos despiertos después de haber conciliado el sueño en la noche. Y bueno, 3/4 partes de la población geriátrica padecen alguna enfermedad crónica y, bueno, algunos tienen más de 2 enfermedades y la propia condición más el manejo farmacológico son situaciones que interrumpen la continuidad del sueño. La nocturia contribuye a ese aumento en los despertares naturales que podemos presentar durante la noche. Y bueno, también de manera bidireccional, personas con alteraciones psiquiátricas, trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático presentan insomnio comúnmente. Entonces, se sabe que el sueño y la salud emocional se retroalimentan, se impactan mutuamente. Por tanto, la atención integral es muy importante. Las alteraciones del movimiento más frecuentes descritas en la literatura son el Restless Leg Syndrome o síndrome de piernas inquietas y Periodic Leg Movements during sleep o el trastorno de movimientos periódicos de las extremidades. El primero, el síndrome de piernas inquietas, está presente hasta en el 35% de las personas mayores de 65 años. La mayoría que presentan el síndrome de piernas inquietas presentan también de manera asociada el síndrome de movimientos periódicos de las extremidades durante el dormir. Diferencia, síndrome de piernas inquietas ocurre en el estado de alerta en reposo, es decir, con poco movimiento. Siempre se presenta estando despiertos, relajados, tranquilos. Y el segundo, el de movimientos periódicos de las extremidades, ocurre al dormir
particularmente durante las etapas de sueño ligero. El primero, piernas inquietas, causa dificultad para dormir o insomnio de inicio. Y recuerden, despertamos hasta 5 veces en una noche. En cada despertar resurge esa sensación incómoda y les vuelve a costar vuelven a tener problema para dormir. También tienen insomnio de continuidad, tienen fragmentado el dormir. Eso provoca el síndrome de piernas inquietas. Y por otro lado, el de movimientos periódicos de las extremidades que ocurre durante el sueño ligero aumenta la duración de este. En condiciones normales, a diferencia del adulto joven, el adulto mayor presenta 70% de la noche de sueño ligero, las etapas 1 y 2. En el caso de pacientes con movimientos periódicos de las extremidades, este sueño ligero, al igual que en los casos de apnea de sueño severa, puede llegar hasta 90% con tan solo un 10% de sueño profundo. Entonces, esta es la manera que provocan dificultad para dormir, para volver a dormir, y la manera en que incrementan la duración del sueño ligero en detrimento del sueño profundo. Estos movimientos nocturnos, tanto en el estado de alerta como durante el sueño ligero, producen aumento en la latencia del sueño, aumento de la vigilia intrarregistro o una vez dormidos, y disminuyen con ello la eficiencia del dormir. Bueno, esto también ya lo vieron, lo mencionamos, porque el síndrome de apnea obstructiva de sueño, al interrumpirse la respiración durante el estado del dormir, durante las distintas etapas, provoca movimientos anormales, reacciones que tienen que ver con la duración de la apnea, con la severidad de la hipoxemia y de la hipercapnia. Sobrevienen reacciones para recuperar la respiración, y eso lleva a movimientos atípicos que pueden confundirse con otras alteraciones del movimiento. Y bueno, pues la polifarmacia, también común en este momento de la vida, pues decíamos, suelen alterar la estructura del sueño. Los analgésicos, medicamentos para el control de alteraciones psiquiátricas, los antiinflamatorios, alteran el dormir. Los diuréticos, pues no, producen nocturia, fragmentando el dormir. Y los hipnóticos pueden producir dependencia, y la supresión que estos producen en el estado general también aumentan el riesgo de caídas. Importante entonces tomar en cuenta los tratamientos que pueden afectar el dormir de las personas. Y aunado a ello, pues algunos equipos y dispositivos médicos pueden alterar el inicio y la continuidad del sueño. El uso de férulas, monitores, catéteres y cualquier prótesis pueden en un inicio alterar la expresión del sueño. Algunas cuestiones ambientales, el ruido, la luz, el dolor, la incomodidad mecánica también produce fragmentación del sueño. Este recorrido por la manera en que se duerme en este momento de la vida es muy importante recordarlo. El sueño, por supuesto, cambia su expresión natural con el envejecimiento, pero el mal dormir es evitable, y los trastornos de sueño, por supuesto que son tratables. La disminución del sueño profundo y la fase adelantada del dormir son hallazgos fisiológicos frecuentes y muy importantes para entender otras alteraciones del sueño. El insomnio y la somnolencia diurna, que pueden ser ocasionados por los trastornos del movimiento, no deben considerarse normales en adultos mayores, requieren atención y tratamiento. Algunas comorbilidades y fármacos utilizados comúnmente para el control de diversas patologías contribuyen de manera significativa a la mala calidad de sueño. La apnea del sueño y los trastornos del movimiento durante el dormir son frecuentes y pueden tener manifestaciones atípicas, aumentan con la edad, y por supuesto que también deben ser tratados. La referencia a una clínica de sueño, la solicitud de un estudio polisomnográfico en adultos mayores debe realizarse cuando hay síntomas clínicos relevantes. Bien, dentro de la clasificación vigente de las alteraciones del dormir, publicada en 2014, se agrupan 6 apartados y 2 apéndices. Destacamos en amarillo los trastornos que provocan alteraciones motoras durante el dormir. Ya hablábamos de la apnea de sueño, los movimientos que presenta el paciente, mientras más severo sea, mayor las reacciones durante el dormir.
Las parasomnias, hay una muy importante a destacar que si bien no se considera típicamente como en el apartado de los trastornos del movimiento, el trastorno conductual del sueño MOR o RBD, REM Behavior Disorder, es una alteración que va acompañada de conductas atípicas en donde el paciente en el sueño profundo, en el REM, donde normalmente hay atonía muscular, no llegan a la atonía, conservan tono muscular y entonces actúan sus sueños de una manera violenta, una conducta defensiva o agresiva que tiene que ver con el contenido de los sueños. Los sueños normalmente son de contenido ansioso y tienen mucho que ver, hay comorbilidad con la apnea obstructiva de sueño. Todos los casos que hemos visto durante 30 años de RBD, trastorno conductual del sueño MOR, tienen comorbilidad con el SAOS y tratando el SAOS, estas parasomnias, este trastorno del movimiento y de la conducta durante el sueño MOR se controla. Y bueno, algunos trastornos de sueño asociados a trastornos neurológicos, también acompañados de movimientos atípicos, de movimientos intensos, son las crisis convulsivas, la epilepsia nocturna, la epilepsia relacionada al dormir, que también debe considerarse en este apartado, pero por supuesto que vamos a enfatizar en el grupo 6 de esta clasificación, que son los trastornos del movimiento. Estos trastornos tienen también una subclasificación en donde destacan el síndrome de piernas inquietas y el de movimientos periódicos de las extremidades. Y bueno, aunado a otros que ya hemos mencionado. Los trastornos musculares durante el dormir, si poca atención se le presta al dormir, pues menos a estas alteraciones. Son trastornos que aparecen con frecuencia en la población general, pero son más prevalentes en el adulto mayor. Se sabe que hasta la fecha son poco reconocidos, mal diagnosticados, por ende mal tratados, excepto grupos como ustedes que están ávidos de actualización, de conocimiento, más allá de su especialidad, tienen elementos y el interés para detectar estas alteraciones, tratarlas y en su caso referirlas. Trastorno muy común, poco explorado y poco comprendido. Y solo 10% de los médicos generales hacen un diagnóstico adecuado de este síndrome. También fue conocido en sus inicios como enfermedad de Willis-Ekbom por quien lo describió inicialmente en 1945, pero se conoce desde mucho antes la presencia de este trastorno. Tanto el de piernas inquietas como el de movimientos periódicos de extremidades son más frecuentes en la vejez que en otros momentos de la vida, afectan la eficiencia del sueño y también están relacionados con ciertos medicamentos. El síndrome de piernas inquietas, sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico es clínico de este trastorno, es una urgencia irresistible de mover las piernas. Se debe a una sensación tipo parestesias, difícil de describir por el paciente, dolor, incomodidad, ansiedad por mover las piernas, hormigueo, adormecimiento, es lo que refieren con frecuencia, pero no hay una descripción clásica de un síntoma que dé cuenta de ello, sino una combinación de estas y con frecuencia difícil de describir por el propio paciente. Empeora con el reposo y a esta hora, por la tarde-noche, aumenta sus manifestaciones, se intensifican en el momento en que quiere dormir. Los pacientes normalmente realizan movimientos, se incorporan y aminoran el síntoma con el movimiento. Pero por supuesto que esta conducta hace que se retrase el inicio del sueño y como comentábamos, después de un ciclo de sueño, 2 ciclos de sueño, en uno de los despertares nocturnos, es frecuente que resurja el malestar y tengan que incorporarse o ejecutar alguna conducta que alivie esta sensación. Puede asociarse a ferropenia o a efecto medicamentoso. En el caso de los movimientos periódicos de las extremidades, que les voy a mostrar un video de cómo es que se registran con la polisomnografía, son movimientos estereotipados, se registran colocando sensores en los músculos tibiales anteriores y son movimientos, paroxismos, contracciones, extensiones que se presentan cada 20 o 40 segundos en intervalos de al menos 4 movimientos.
Es decir, el paciente está dormido y en intervalos de 20 a 40 segundos aparecen al menos 4 movimientos de las extremidades. Se llama así también porque también pueden ocurrir estos movimientos en extremidades superiores, aunque la generalidad es que se presenten en extremidades inferiores. Fragmentan el sueño sin que el paciente lo note y, como mencionábamos, aumentan el sueño ligero. La expresión de esta alteración también aumenta con la edad y más del 80% de los pacientes con piernas inquietas presentan también este trastorno de movimientos periódicos de las extremidades. Y bueno, las parasomnias en geriatría, que son menos frecuentes que en niños, pero pueden ocurrir. Les hablaba del RBD, REM Behavior Disorder, que aumenta en adultos mayores, conductas atípicas, actuación de sueños. Se asocia generalmente con sinucleinopatías, con alteraciones neurodegenerativas, con demencias. Se considera pródromo de todas estas alteraciones y recuerden, está asociado generalmente con SAOS severo, pero va acompañado de movimientos. Y bueno, volviendo al síndrome de piernas inquietas, se considera un trastorno neurológico sensoriomotor que se acompaña por esa urgencia irresistible de mover las piernas, con diferentes sensaciones como hemos manifestado y con una dificultad para diagnosticarse. Eh, Se alivian con el movimiento, producen dificultad para dormir y fragmentación del sueño. Los síntomas son predominantemente nocturnos, pero al fragmentarse el dormir, también producen una queja de insomnio y somnolencia diurna como resultado del sueño no restaurador. De manera que la somnolencia diurna, primera condición que la provoca, el SAOS. Segunda condición que provoca somnolencia diurna en adulto mayor, los trastornos del movimiento, y debemos estar atentos a ellos. Hasta el 20% de los adultos pueden presentar este trastorno o este par de trastornos. Aumenta con la edad. Hay una mayor manifestación en mujeres y se ha descrito recientemente una asociación genética, alteraciones en el cromosoma 6. Algunos factores asociados, empeora con algunos fármacos, veremos cuáles. Se relaciona con ferropenia, con las neuropatías y con la insuficiencia renal. Muy importante revisar el tratamiento farmacológico, considerar las afectaciones que estos tienen sobre la estructura del dormir. El diagnóstico es clínico, distinguiendo estos síntomas y diferenciándolo de algunas otras condiciones como la acaticia, los calambres nocturnos y las manifestaciones asociadas a las distintas neuropatías. Y es recomendable realizar la evaluación de hierro, porque es una causa común, la deficiencia de esto, para que ocurran estas alteraciones. Se clasifica en primario o idiopático y secundario, asociado a condiciones médicas, las ya comentadas, y asociado a el tratamiento farmacológico de algunos grupos que mencionaremos. El trastorno primario se ha explicado a partir de una disfunción a nivel del sistema de neurotransmisión dopaminérgico, lo que da cuenta de la presencia de estas sensaciones y la necesidad de mover las extremidades. Se ha descrito también una influencia genética importante. Respecto de el síndrome de piernas inquietas secundario, está el de la anemia, embarazo, neuropatías, la insuficiencia renal crónica, la diabetes y el efecto secundario a fármacos. ¿Cuáles son las alteraciones de sueño que provoca? Dificultad para dormir y dificultad para volver a dormir después de haber despertado, es decir, insomnio de inicio y continuidad. Producen fatiga diurna e hipersomnia y también alteran emocional y cognitivamente a las personas que lo presentan por esta fragmentación del dormir, irritabilidad durante el día y afecta la calidad de vida.
Comorbilidades asociadas y su relevancia clínica, pues por supuesto la deficiencia en hierro es una de ellas y bueno, tratar incluso con ferritina normal, eh, la administración de hierro puede mejorar la condición de este trastorno. Enfermedad o padecimientos renales crónicos van acompañados de una alta prevalencia de síndrome de piernas inquietas. La hipertensión arterial nocturna o con picos nocturnos, los movimientos periódicos de las extremidades son uno de los factores que contribuyen, además del SAOS, al aumento de la presión arterial durante la noche. Las cardiopatías y EBC también hay una relevancia clínica, mayor riesgo en síntomas severos, tanto de piernas inquietas como de movimientos periódicos de las extremidades. Respecto de los fármacos asociados a estas alteraciones, los grupos que se deben tomar en consideración son los antipsicóticos, antidepresivos, los antiepilépticos y otros medicamentos. Dentro de los antipsicóticos más implicados que contribuyen al desarrollo de estas alteraciones del movimiento están la olanzapina, quetiapina, la risperidona y aripiprazol en menor grado, pero todos estos contribuyen a la presencia de estos dos trastornos de manera secundaria. El mecanismo de acción de esto es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos tipo 2 y de una alteración en la comunicación de las vías serotoninérgicas. Algunos casos relevantes, tras la administración de olanzapina, surgen manifestaciones de piernas inquietas y del otro trastorno del movimiento. Reaparecen con la reexposición y mejoran al suspender o cambiar el fármaco. Lo mismo, la quetiapina, el efecto es dependiente de la dosis, pero es muy frecuente en pacientes con trastornos afectivos. Y dentro de los antidepresivos asociados, el uso crónico de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, así como los antidepresivos tetracíclicos, con mayor manifestación la mirtazapina, mayor producción de piernas inquietas y de alteraciones del movimiento en general durante el dormir, la duloxetina y la venlafaxina también contribuyen a la presencia de estas alteraciones. Los mecanismos de acción de los antidepresivos conocidos a aumento de los niveles de serotonina, afectando con ello la comunicación de este sistema de neurotransmisión y la inhibición dopaminérgica, provocando con ello un desbalance en los sistemas de neurotransmisión. Si hay polifarmacia o si hay interacción o el uso de más de un medicamento, todavía empeora y aumentan más las manifestaciones de las alteraciones del movimiento durante el dormir. Mirtazapina más fluoxetina, quetiapina más venlafaxina, entonces hay mayor riesgo y en combinación en polifarmacia con antipsicóticos, antidepresivos y también con el uso de benzodiazepinas para el manejo de algunas formas de insomnio. Y respecto de los antiepilépticos que contribuyen también a la presencia, al desarrollo de estas alteraciones de manera secundaria, están el topiramato, la zonisamida y los moduladores glutamatérgicos y GABAérgicos también aumentan la probabilidad de desarrollar de manera secundaria estas alteraciones. Y bueno, en general, hasta el 10% de las personas presentan síndrome de piernas inquietas cuando son tratados con antidepresivos y el riesgo se triplica con el uso de mirtazapina. Los mecanismos de acción propuestos de los antipsicóticos, resumiendo, bloqueo de los receptores dopaminérgicos tipo 2 y disminución de la comunicación a nivel dopaminérgico por este mecanismo. Los antidepresivos aumentan los niveles de serotonina e inhiben la expresión dopaminérgica y los anticonvulsivos afectan la modulación del GABA, y glutamato y con ello la producción de estas alteraciones del movimiento. Se recomienda, una vez identificados estos factores, tener cuidado, ajustar la dosis y en el caso de que pueda suspenderse o reducir el fármaco que contribuye a esto,
y mejorar con ello la condición del dormir, por supuesto, teniendo particular cuidado en el control del del padecimiento de base y buscar alternativas farmacológicas seguras. Las terapias farmacológicas recomendadas, si la deficiencia de hierro está presente, la corrección de esta es recomendable. La primera línea de tratamiento farmacológico, los ligandos alfa 2 delta, como la gabapentina, la pregabalina o el enacabril, han superado los efectos, sobre todo por efectos adversos por la exacerbación de síntomas en algunos casos, de los agonistas dopaminérgicos, que si bien en un principio fueron los medicamentos de primera línea, hoy la evidencia ha superado la efectividad de estos medicamentos, y entonces los agonistas dopaminérgicos son la segunda línea de evidencia, y las opciones de rescate para casos refractarios están los opioides, por supuesto con los cuidados que representan el manejo de estos fármacos, y sobre todo en el caso de los trastornos del sueño, particular atención en pacientes con apnea de sueño, toda vez que estos exacerban significativamente las manifestaciones clínicas del SAOS. Y las medidas no farmacológicas como la higiene de sueño, que seguramente revisaron en el tema de insomnio, es recomendable apoyar con el tratamiento que se haya elegido. La comparación de los tratamientos existentes, los ligandos alfa 2 delta no causan exacerbación de los síndromes de movimientos periódicos y de piernas inquietas. Pueden provocar somnolencia o mareo, por eso se recomiendan dosis bajas y vigilar la respuesta del paciente. Los dopaminérgicos, los agonistas dopaminérgicos actúan rápidamente, pero suelen exacerbar los síntomas después de una semana de su uso, pueden provocar impulsividad y náuseas. Y el hierro intravenoso, eficaz incluso con la ferritina normal, y bueno, considerar los costos y por supuesto que requiere monitoreo. Dentro de las medidas no farmacológicas que apoyan el tratamiento de estos síndromes, pues están las no farmacológicas, evitar la cafeína, sobre todo el consumo nocturno, lo mismo de alcohol, y del otro estimulante del sistema nervioso central como es la nicotina. Realizar ejercicio regular y apoyar esto con las medidas de higiene de sueño. Si no las vieron, con gusto las comentamos al final de la presentación. Y bueno, pues los riesgos de exacerbación hay que tenerlos muy en cuenta, particularmente con lo levodopa y tramadol. Con estos tratamientos, los síntomas amanecen más temprano y aumentan la severidad. Bien, entonces el diagrama clínico en el diagnóstico de estas alteraciones, atentos a la evaluación de los síntomas vespertinos nocturnas, identificar en caso de que haya alguna relación con un fármaco que se esté utilizando, si es así, suspender, ajustar la dosis y realizar un tratamiento sintomático. La comparación entre las piernas inquietas, en el caso primario o inducido, las características es que el inicio en el caso primario es progresivo y en el caso inducido aparece inmediatamente tras el inicio del tratamiento. Hay una asociación genética y dopaminérgica en el caso del el trastorno primario, y en el caso del inducido por fármaco se identifica y se relaciona con el fármaco utilizado. La evolución en el caso primario es crónica y en el caso de inducido es reversible tras identificar, ajustar la dosis o retirar el fármaco que lo ocasiona. Y bueno, los movimientos periódicos de las piernas también mejoran con el tratamiento del síndrome de piernas inquietas, recordando que son movimientos involuntarios, repetitivos y estereotipados que suceden durante el sueño no REM, particularmente durante el sueño ligero, intervalos de entre 20 y 40 segundos, consisten en una flexión del tobillo, rodilla y ocasionalmente cadera. El paciente está dormido, no se percata de ello y provoca fragmentación del dormir. Normalmente para esto, para el diagnóstico de los movimientos periódicos de extremidades, sí se requiere de la polisomnografía completa nocturna tipo 1. El índice de movimientos en adultos mayores se considera anormal
si se presentan más de 15 movimientos por hora. Se asocian con movimientos periódicos de extremidades, con SAOS, em, con enfermedad renal crónica, con deficiencia de hierro. Y bueno, hemos mencionado, pueden causar también, al igual que piernas inquietas, fragmentación del dormir y somnolencia diurna, más frecuente en adultos mayores. Los movimientos periódicos de las extremidades se diagnostican con el estudio polisomnográfico, en tanto que el de piernas inquietas es diagnóstico clínico. Pero si se sospecha de movimientos periódicos de extremidades y se realiza estudio polisomnográfico, en el mismo estudio se observa con claridad la presencia del síndrome de piernas inquietas. El trastorno conductual del sueño MOR también se diagnostica mediante polisomnografía. Entonces, la presencia de conductas atípicas durante el sueño amerita la valoración la valoración polisomnográfica. Y el RBD está muy relacionado con enfermedades neurodegenerativas. El resumen comparativo de estas alteraciones del movimiento. Piernas inquietas, sensación incómoda en donde el paciente tiene la necesidad de mover las piernas, afecta el inicio del sueño y la reconciliación del dormir a lo largo de la noche. El síndrome de movimientos periódicos de las extremidades suceden durante el sueño no REM, aumentan la duración de esto, es decir, del sueño ligero, y disminuyen el sueño REM, provocando queja de insomnio, de continuidad y aumento del sueño ligero que disminuye la eficiencia del dormir. El RBD se actúan los sueños durante el dormir y todos estos trastornos del movimiento y conductas atípicas afectan la calidad del sueño. ¿Cuándo debemos indicar o referir a un paciente a valoración polisomnográfica? Cuando hay somnolencia diurna excesiva o una escala de Epworth con un puntaje mayor de 10. Síntomas claros y signos de sugerentes de SAOS, alteraciones del movimiento, cualquiera de las referidas, incluidas las parasomnias REM, deterioro cognitivo de evolución reciente, exploremos la relación con alteraciones del sueño y si hay enfermedad cardiovascular o neurológica asociada. Insomnio de difícil manejo que no haya respondido a tratamiento, también son causas que ameritan la valoración polisomnográfica o la referencia a especialidad de medicina del dormir. Los trastornos del movimiento son comunes en el adulto mayor y su fisiopatología es compleja. Existe amplia evidencia de la expresión, del control que ahora puede llevarse a cabo con esto y también de los fármacos que inducen o empeoran los síntomas de estas alteraciones del movimiento. La identificación oportuna optimiza el manejo y el síndrome de piernas inquietas ocasionado por efectos secundarios farmacológicos es reversible en la mayoría de los casos. Es muy importante evaluar sistemáticamente, el sueño en adultos mayores, tratar las causas subyacentes antes de medicar, saber si hay comorbilidad con otros trastornos del sueño, tratar de mejorar el dormir con medidas no farmacológicas y, por supuesto, mantener un seguimiento continuo. Y en el caso del tratamiento farmacológico, estar atentos al control y a la posible presencia de efectos secundarios. Bien, con esto terminamos y damos paso a las preguntas, pero antes de esto voy a mostrarles un video con, la presencia de movimientos periódicos de las extremidades. Permítanme. Muy bien, gracias, doctor Reyes. En lo que nos Sí, pasa el video, el doctor Reyes, les recordamos enviar sus preguntas al chat.
una excelente presentación, clara, concisa, con unos puntos muy enfocados para nosotros los geriatras y trastorno que, como les comentábamos al principio, pasa desapercibido en una gran cantidad de personas. Y por supuesto, el adulto mayor, como ustedes lo saben, más todavía por las multimorbilidad con la que cursa o polifarmacia con la que tiene. Entonces, en lo que ahorita el doctor Reyes nos pasa el video de una polisomnografía, que sería, es muy importante también que la conozcamos, como herramienta también diagnóstica para esta enfermedad. Ya decía, movimientos periódicos de extremidades, el de piernas inquietas es clínico, la apnea obstructiva del sueño, entre otras parasomnias. Y bueno, el Bien, trastorno conductual del sueño REM, que es el que con frecuencia nos hacen ver los familiares, conocerlo y entenderlo. ¿Sí, doctor Reyes? sí, perdón. Aquí vemos en este video, vamos a ponerle atención al No lo video estamos de, viendo, doctor. ¿no lo están viendo? No, No. estamos viendo todavía su presentación en la diapositiva de recomendaciones finales, a lo mejor cerrando esta. Ok, ahí lo vemos, Todavía no, ¿no? no. Ok, déjeme hacer, ¿no? Ahora sí, cerré todas las Mm, presentaciones, ¿no se ve? No, a lo mejor compartir la pantalla o la ventana en la que está el video. Comparte. Ya vemos su... Ajá, ahí Ahí. está, ahora sí. Entonces, aquí está un poco borroso, pero en una polisomnografía del lado izquierdo vienen las derivaciones, es decir, las variables que se están registrando. En este caso, vamos a ver la presencia de movimientos en estos dos canales. Creo que ahora ya se ve mejor. Se colocan en tibiales anteriores, pierna izquierda, pierna derecha. Entonces, en la polisomnografía se observa simultáneamente todas las variables que están siendo registradas, así como mediante video la conducta del paciente. Y aquí podemos ver, en el caso de movimientos periódicos de las extremidades, ahí lo vieron. Voy a regresar un poco. El paciente está dormido y no se percata de esos movimientos. Además del video, el conteo de estos, así es como se registran los movimientos que acaba de realizar el paciente. Recuerden, son trenes de movimientos en intervalos de 20 a 90 segundos. Por lo menos 4 movimientos deben presentarse en ese intervalo y este otro de menor intensidad es el que se puede registrar. En el caso de piernas inquietas, se ve esto mismo, las mueven con mayor frecuencia, con mayor intensidad, pero durante el estado de alerta. Y esta es la manera que se identifican y se diagnostican clínicamente estas dos alteraciones del movimiento y por supuesto el RBD, que el de también tengo videos, pero será ocasión de otra presentación. Mediante esta técnica, todos los movimientos atípicos durante el dormir, toda la conducta del paciente se observa y se correlaciona clínicamente con lo que se está observando con el registro de la actividad del organismo durante la polisomnografía. Listo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Reyes. Muy, muy claro el movimiento de las extremidades durante el sueño, visto por polisomnografía. Y bueno, el trastorno del RBD, que como lo comentó, nosotros en geriatría lo vemos muy relacionado a demencia, a enfermedad de Parkinson, a veces 5 o 10 o incluso más años de empezar el deterioro cognitivo, como bien lo comentó. Sí, Tenemos algunas preguntas y muchas felicitaciones. Eh, gracias. Dice que una pregunta técnica del doctor Rodrigo Villaseñor. Dice si la polisomnografía se puede realizar en cualquier centro o existen centros certificados. Cuando se indica, una vez los programan, les otorgan indicaciones y eso incluye la suspensión de algunos fármacos. Sí, bueno, sí existen centros certificados y lo mejor es realizarlo ahí, pero sobre todo, doctores, de asegurarse que se realice
polisomnografía completa, ya que es la única que permite estas alteraciones del movimiento. Es muy común en nuestro medio, por la alta prevalencia de las alteraciones respiratorias, que se realicen poligrafías, no son polisomnografías, sino ambulatorias, se realizan en domicilio del paciente o en clínicas u hospitales, pero no incluyen el monitoreo de la actividad cerebral ni muscular, ni de movimientos, ni el video. Por lo tanto, para el diagnóstico de trastornos de sueño crónicos severos, siempre es recomendable realizar la polisomnografía completa tipo 1. Y con respecto de los medicamentos, las indicaciones para realizar una polisomnografía es que se realice tal como el paciente está siendo tratado. Si se modifica el régimen farmacológico, cualquiera que ésto sea, también se modifica la expresión del dormir. En el caso de supresores del sistema nervioso central puede haber abstinencia, entonces no correspondería a la manera en la que el paciente duerme, y en general la indicación es no suspender el tratamiento que tiene indicado el paciente. Excelente. Muchas gracias, doctor. También nos pregunta el doctor Guillermo si hay que solicitar solamente el hierro sérico o todo el perfil de hierro. En este caso, pues, tenemos que incluir la ferritina, ¿verdad? Así es, sí, Sí, entonces yo creo que todo el perfil de hierro sería el indicado y esto nos pudiera ayudar mucho. Aunque un solo hierro nos puede orientar, la ferritina es el marcador que es más preciso. así es, Muy bien. En lo que llegamos más preguntas, doctor. sí. En su experiencia, o le voy a comentar en la mía también, los pacientes a veces se quejan de insomnio, pero cuando les preguntas cómo es su problema, es un insomnio inicial y por lo regular no les dicen que tienen un problema de que las piernas les brincan, no estoy hablando de piernas inquietas, sino es que se levantan a caminar. Y esa es una clave, una perla diagnóstica que otros problemas de insomnio asociados a depresión, ansiedad, tal vez no lo refieran. ¿Cuáles serían Sí, como esas perlas diagnósticas para su diagnóstico, doctor? justo con esto ahora pues tenemos que estar atentos en cualquier manifestación de insomnio, porque muchos síntomas no se exploran, tampoco los refiere el paciente, o de alguna otra forma pueden sugerir la presencia de esto, pero muy importante, sí, la presencia de una sensación extraña en piernas cuando está en reposo, cuando quiere dormir, o la sensación de que le brincan las piernas estando dormido. Alguna de estas situaciones siempre da luz en torno a la posibilidad de que haya un trastorno del movimiento asociado a ese insomnio de inicio, de continuidad, o incluso a hipersomnia cuando estos síntomas son intensos. Claro, cierto. Muy bien. También en geriatría vemos muchos pacientes que toman muchos de los medicamentos que nos comenta, incluso a veces utilizamos mucho los medicamentos antidepresivos como la sertralina o el citalopram o el escitalopram, y a veces son necesarios. ¿Qué hacemos cuando el paciente eh, ya tiene el tratamiento e identificamos como posible causa estos medicamentos? Bueno, pues aquí cuando se inicia el tratamiento, justo en las visitas de control, siempre hay que evaluar la manera en que están durmiendo. Y nuevamente, interrogar en torno a esta posibilidad, y si surge algún síntoma, por supuesto, hacer el ajuste de la dosis o modificar el tratamiento con otras opciones que no incidan directamente en la exacerbación de síntomas o en el inicio de estas alteraciones del movimiento. Pero por supuesto, el control del padecimiento de base es muy importante. No porque nos genere piernas inquietas o movimientos de las extremidades, se suspenderá el tratamiento. Se trata de balancear qué es lo que se quiere controlar, pero siempre estar atentos debido a esta relación bidireccional. Siempre que se logra que un paciente duerma mejor, va a mejorar el estado de ánimo, va a mejorar la condición dolorosa, aunado al tratamiento farmacológico de base. Excelente. Muy bien. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Seguramente fue porque el tema fue bien descrito y desarrollado en su totalidad. Y pues, doctor Reyes, agradecemos mucho su presencia. Estuvimos conectados alrededor de 150 personas que recibieron esta capacitación y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, doctor, aquí en las sesiones de la Academia Mexicana de Geriatría. Con mucho gusto, muchas gracias a todos por la atención y bueno, espero que sea útil para su práctica profesional. Muchas gracias.
Gracias a todos y no olviden, en el chat está cómo darse de alta en el curso para recibir sus constancias, las del primer semestre, y a partir del 5 de diciembre estarán ya disponibles las constancias de este curso de sueño y de electrocardiografía. Les agradecemos a todos, que pasen buenas noches y nos vemos el siguiente jueves con el curso de electrocardiografía. Buenas noches.